Nos tocaría comenzar el capítulo 9 del libro de los Hechos. Un capítulo, bueno, ¿qué se puede decir hasta ahora? Como que es muy importante el capítulo 9, sí, es muy importante, porque narra la conversión de Saulo a Pablo. Pero ¿qué se puede decir de los 8 capítulos anteriores que no fueron importantes? La verdad que no tiene desperdicio el libro de los Hechos. Es una bendición que haya quedado registrado. Para mi gusto, a mí me hubiera preferido que esté con más detalle. Soy más chusma, más curioso. Pero bueno, hay que escribir un libro, ¿no? Y una carta era manuscrita, había que tomarse el tiempo, había que hacer las investigaciones. Si bien en este caso Lucas sí es protagonista de muchos de los hechos que sucedieron que están relatados en este libro. Pero hasta acá el Señor realmente nos ha podido, en estos 8 capítulos nos ha hablado, nos ha bendecido con los relatos, las historias, los detalles. Capítulo 9 entonces dice que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, y yo les decía que nos remite al comienzo del capítulo 8, donde Saulo realmente, dice el versículo 3, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Es como que, bueno, el capítulo 8 nos hace ese relato, frena respecto a los detalles de la vida de Saulo, nos cuenta lo que sucedió, cómo el evangelio se extendió a Samaria, lo que sucedió en Samaria, después la historia de que vimos la semana pasada de Felipe y el etíope, y ahora recomenzamos en donde habíamos quedado con este hombre que dice respiraba, es decir, su aliento era amenazas de muerte contra los discípulos. ¿Qué idea les da esto? ¿No? Cuando uno respira es como que lo que tiene adentro es eso, ¿no? No era un sentimiento, vamos a verlo después, que es un sentimiento de justicia y de alguna manera sí incluye odio hacia lo malo, ¿no? No es un odio porque tiene odio, sino es un odio hacia lo que Saulo consideraba malo, ¿no? Acá vamos a ver un celo exagerado, un error, pero con con buena intención. Era por ignorancia. Lo vamos a ver ahora, ¿no? Él servía fielmente a Dios, es lo que él creía. Ese enardecimiento, esa furia que él sentía hacia los seguidores de Jesús, era en base a lo que él creía. Él creía que estaba sirviendo a Dios porque él era un fariseo educado a los pies de Gamaliel y su función la sentía así, defender el fariseísmo, es decir, las doctrinas, las tradiciones de los padres a rajatabla. Y Jesús y toda esta gentuza que cada vez se multiplicaba como cucarachas, era justamente un atentado contra lo que él consideraba que era lo correcto, que era la sana doctrina, la doctrina correcta, la verdadera religión del verdadero Dios de Israel. Teniendo en cuenta que un buen judío sabía, un buen hebreo sabía, que cada vez que el pueblo se apartó de la ley de Dios y de el correcto apego a la palabra de Dios que consideraban ellos, el pueblo le iba mal, ¿no? Y por eso estaban así en este momento, así se consideraba, que la solución para el pueblo de Israel, según la religión judía, era volver a las tradiciones, cada vez más a las tradiciones. Y ahí se les iba de rosca porque le agregaban cosas y ya eran, lo que tenían que volver era a Dios. Y si volvían a la palabra de Dios, es decir, a la Torá, volvían a los profetas, se iban a encontrar con el Mesías, se iban a encontrar con Cristo. Pero ellos estaban tan enceguecidos con toda una estructura religiosa que habían armado en función a costumbres y tradiciones, que ya hasta eso les nublaba la correcta visión. Entonces, lo que
lo que motivaba a Saulo no era un odio porque era un tipo violento, no era un odio porque era un tipo insensible, sino simplemente la idea de que, el consejo de Gamaliel, ¿se acuerdan? No, déjenlo, si es de Dios, si no es de Dios no va a prosperar. No, acá hay que agarrar, tomar el toro por las astas y cortar cabeza a todo el que se oponga a la verdadera doctrina. Yo les había mencionado la semana pasada, un Caifás, por ejemplo, que estaba más preocupado por el equilibrio político con Roma, con el gobernador y con los privilegios que ellos tenían, nunca hubiera podido llegar a este punto, porque Pablo lo hacía sinceramente, lo hacía por Dios, por su fe, por su amor a Dios, y así consideraba que era lo correcto, así que el otro era pura ambición, nada más. Vamos a ver acá un poquito en Gálatas, vamos a ir y venir a los mismos pasajes varias veces. En Gálatas 1:11, fíjense, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Prestemos atención a este relato que él lo hace después, ¿no? Sino por revelación de Jesucristo. Después volveremos acá. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo yo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él consideraba que los judíos estaban quedando cortos. Tenían que ser más celosos y eso implicaba perseguir a los cristianos. Pero cuando agradó al Padre, agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase a los gentiles. Bueno, sigue, después volvemos ahí. Pero fíjense cómo lo sentía Pablo después meditando y mirando hacia atrás su vida. Él decía, yo lo hacía, ¿por qué respiraba esa furia? Por el celo que tenía por la tradición de sus padres y su verdadero Dios, ¿no? Él creía realmente y sinceramente que estaba haciendo lo correcto. Así que lo tenemos a Saulo todavía respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación para las sinagogas de Damasco. A ver, las sinagogas de Damasco. ¿Qué era Damasco? ¿Una fruta? No, era una gran ciudad, capital de Siria. Un país importante, ¿no? Que también estaba sometido bajo el Imperio Romano. Así que, ¿por qué le vino a pedir Saulo a los sacerdotes? Vino al sumo sacerdote directamente. Fíjense cómo Saulo era considerado ya como una persona importante dentro del ámbito fariseo. Y los fariseos, bien que les gustaba lavarse las manos, ¿no? Tirar la piedra y esconder la mano. Así que les venía bien este muchacho bien celoso, porque, le vino a pedir cartas, porque en Damasco, que era una ciudad de mucha población, incluía una gran cantidad de judíos viviendo ahí. Es más, era tanta la cantidad de judíos que había muchas sinagogas en la misma ciudad. En los distintos barrios de la ciudad había sinagogas, donde se reunían a orar, a leer y a cumplir cada sábado. Los judíos que vivían allí. ¿Y qué había pasado? Fíjense, le pidió cartas a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque sabía Pablo que se habían ido muchísimos de los cristianos que estaban en Jerusalén a a Damasco. Es más, es probable que Pablo se haya enterado de que había una gran comunidad de cristianos en Damasco, ya sea que son los que huyeron de Jerusalén o sean nuevos convertidos que se convirtieron por la predicación de los que huyeron de Jerusalén o la predicación de otros cristianos que habían pasado por Jerusalén y estaban en Damasco. Lo que sí se sabía era que en Damasco, porque se sabe
históricamente, que en Damasco había una gran iglesia cristiana, digamos, una gran comunidad, no había un salón con 5.000 personas. ¿Vieron cómo funcionaba la iglesia en esa época? ¿Se acuerdan que habíamos leído en Hechos 22 que los judíos que se desparramaron a distintos lugares, los cristianos que se desparramaron a distintos lugares, solo le predicaban a los judíos? Y guardaban esa costumbre de asistir cada sábado a las sinagogas. Por eso, los que estaban a cargo de las sinagogas sabían que había muchos cristianos, porque ya los tenían en su congregación, tenían mucha gente que estaba siguiendo el camino, ese nombre, ¿no? Porque ese camino o esa secta o esa manera de pensar o esa manera de creer, esa es la idea del camino. Acá tenía un pasaje que quería ver también, en 1 Timoteo. Acá está. 1 Timoteo 1:12. Estoy viendo mal. Doy gracias, dice Pablo a Timoteo, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes un blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Qué lindo el reconocimiento después de Pablo, ¿no? Haciendo y mirando un poquito hacia atrás en su vida. 1 Timoteo 1:12 y 13. Sí, se puede leer hasta el 16. O sea, la verdad que en todas sus cartas Pablo va dejando ver, y a veces cuando leemos las cartas, él hace mención a cosas que si no repasamos un poquito la historia, no le podemos entender realmente la profundidad del sentido de lo que él quiere decir en la carta, ¿no? Pero él siempre está haciendo referencia a este suceso que vamos a ver relatado en el capítulo 9. Así que bueno, Pablo pidió entonces al sumo sacerdote que le diera cartas de recomendación para ir a los jefes de las sinagogas que estaban en Damasco y decirle, mire, yo vengo de parte del Sanedrín y quiero que me digan quiénes son los cristianos de acá de la comunidad, ¿no? Entonces, si hay hombres o mujeres, niños, lo que sea, se los llevan presos a Jerusalén. Fue con una comitiva de personas, no sé quiénes serían esas personas, si serían soldados, no creo, de dónde sacarían soldados. Fue con una comitiva de personas. Ahora, uno puede decir, ¿y las autoridades de Damasco? Eran autoridades romanas que estaban en Damasco. Bueno, la idea de Roma siempre fue dejar que la política de Roma era dejar que las comunidades mantengan su funcionamiento más o menos como estaban para no presionar culturalmente demasiado y provocar rebeliones. Los dejaban que mantengan sus costumbres, sus religiones y administren la justicia más o menos de primera instancia, digamos. No les dejaban, por ejemplo, ejecutar las penas de muerte, eso se lo reservaba la autoridad romana, y determinados casos de traición o determinados casos que implicara ya un delito contra el emperador o contra Roma. Entonces ahí ya intervenía la justicia romana. Pero para estos menesteres que tenían que ver con costumbres, con religión y esas cosas, dejaban que los mismos locales hicieran la justicia. Así que en este caso los judíos tenían la libertad y el Sanedrín tenía autoridad y libertad dentro de la sinagoga. No podía hacer otra cosa con el resto de la comunidad de Damasco que no era judía, pero dentro de la comunidad judía ellos tenían autoridad. Por eso Pablo pidió esas cartas de recomendación. Bien, más yendo por el camino,
Yendo por el camino, dice el versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, y ahí iba Pablo, respirando amenazas, y cuando estuvieron cerca, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. O sea, un rayo, una cosa así, pero era la misma gloria de Cristo que se presentaba, ¿no? Que era una gloria que resplandecía mucho más que el sol. Fíjense, cuando Pablo relata después en el libro de los Hechos, lo vamos a ver 2 veces su conversión. En la segunda, que está en el capítulo 26, verso 13 dice, el verso 12 dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Acá nos da más detalle Pablo porque lo está contando en primera persona. Y cuando a mediodía, ¿vieron? Acá nos da un detalle más, nos dice que era mediodía, cuando estaba llegando a Damasco, al mediodía, oh rey, porque le está hablando al rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol del mediodía. Era una luz fulgurante, la gloria del Señor, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. ¿No? Fíjense el detalle que acá nos cuenta Pablo después en esta segundo, cuando él cuenta por segunda vez, en forma de defensa, cuenta su conversión. Así que ya con esos detalles podemos agregárselo al versículo 13. Más yendo por el camino, al mediodía, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo que era más fuerte que la luz del sol del mediodía. ¿Se entiende, no, lo que estoy diciendo? Y dijo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía. Antes del versículo 4 nos quedamos un poquito en el 3, porque en realidad Saulo, pudo ver al Señor. No solo vio una luz, que es el relato del capítulo 9 de Hechos, sino que lo pudo ver. Fíjense en el capítulo 22-14 de Hechos, el otro relato, el primer relato, que relata su conversión ante el pueblo. Dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Es decir, que lo vio y lo escuchó. Y después, no me acuerdo en qué pasaje más, creo que es 1 Corintios 1:9. Los mareo mucho así yendo y viniendo. Yo porque hay detalles que él mismo cuenta de sí mismo. Por eso me interesa. 1:9. A ver, no. 1 Corintios 9:1, perdón. Sí, hoy hice lo mismo. Dice Pablo, ¿acaso no soy apóstol? ¿Acaso no soy libre? ¿Acaso no he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿Vieron que lo vio? Lo vio. No solamente vio el resplandor, no solamente vio la luz, sino que lo vio personalmente. Y este hecho era de tal manera que él fundamentaba su ministerio. Fíjense en 1 Corintios 15, ahí nomás, 15:8. Yo los mareo, pero así les comento, yo así es que estudio. Voy, vengo con mi Biblia, ¿no? 15:8. Y dice, después apareció a Jacobo, Jesús le apareció a Jacobo, le apareció después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Fíjense como siempre estaba presente su indignidad por lo que había hecho. Es que con una personalidad como la de Pablo, un carácter como el de Pablo, había que quebrarlo realmente para que sea una herramienta útil. Y Dios lo quebró en serio. Y una vez que quedó quebrado, él nunca se volvió a levantar, ¿no? Así que
Tenemos claro que Él en ese resplandor que nos dice que fue al mediodía, que fue un resplandor con una luz mayor a la luz del sol, Él pudo ver a Jesucristo. Y en otro momento, en un pasaje que citó el pastor, creo que el domingo pasado o el anterior, ya no me acuerdo, él decía, si conozco a alguien ya no lo conozco según la carne, ¿no? Ni aún a Cristo conozco según la carne. ¿Y cuándo lo conoció según la carne? Si Él no estuvo con Jesús. Lo vio en ese evento tan espectacular. Y lo escuchó porque el versículo 4 dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, ay, Saulo, Saulo, con un sentido de reproche, ¿no? Qué bárbaro cuando el Señor... ¿Nunca les pasó? A mí me ha pasado a veces que estoy orando por algo, convencido de lo que estoy orando está bien y que Dios me lo tiene que otorgar. Y el Señor siento como que me dice, ay, qué perdido que estás, querido, ¿no? Pero pasa mucho, porque le ha pasado a muchos que han orado por una cosa. Le pasó a Jeremías, por ejemplo, que él decía, Señor, al final, con todas estas circunstancias, parece que no tengo seguridad de nada. Y él dice, mirá, si entresacás lo precioso de lo vil, serás como mi boca, ¿no? A Job, que tanto argumentó, dice, ¿quién es el tonto que hablas con palabras sin sabiduría? Así es Dios cuando se rima, ¿no? Así que acá era, ay, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, claro, lo estaba viendo. No solamente era una voz que escuchó, sino que estaba viendo semejante resplandor a la persona misma del Señor Jesucristo en su gloria. Y él le dice, ¿por qué me persigues? Y él no entendía, o tal vez algo podía suponer, pero quería claridad. ¿Quién eres, Señor? Porque evidentemente era un ser celestial. Un ser glorificado, evidentemente estaba en gloria y venía de parte de Dios. ¿Quién eres, Señor? Fíjense, ¿no? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese contraste, ¿no? Yo soy Jesús. Ahora conoció a Jesús. Y no era el tipo ese que anduvo haciendo milagros, que según dicen hacía milagros y que la gente, esta gente supersticiosa le seguía. Ahora lo vio glorificado. No es que alguien se lo contó. Por eso dice en Gálatas, yo lo recibí por revelación. Dice, y yo estaba persiguiendo a la iglesia hasta que un día, cuando agradó a Dios, revelara a su Hijo en mí. Pero caramba, lo vio y se dio cuenta que este Jesús estaba glorificado. Yo soy, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, un santo, una representación de la deidad, haciéndole un reproche. Me estás persiguiendo. Estás en contra de mí. Dura cosa te es dar coces, o sea, golpes, contra el aguijón. Eso ya lo expliqué alguna vez qué significa. ¿Alguno se acuerda? Eso tiene que ver con los bueyes y el que iba en el arado o en los carros, y que el aguijón era una vara con una púa, una punta, ¿no? Que se le pinchaba como para que tire. Y a veces cuando eran un poco rebeldes, briosos los animales, pateaban y terminaban lastimándose contra la púa, contra el aguijón, ¿no? Entonces le dice, ay, Pablo querido, es trabajoso, es duro, es doloroso ir contra los designios de Dios. Por más que, fíjense, Pablo creía que estaba haciendo la voluntad de Dios persiguiendo a esta gente. Y estaba exactamente haciendo lo contrario. Estaba yendo contra los designios de Dios. Y le dice, ay, Pablo, es duro, es difícil ir contra los designios de Dios. Dura cosa es dar patadas o golpes contra el aguijón. Y ahora fíjense este detalle del versículo 6. Perdón, un detalle del versículo 5.
escuchó, ¿no es cierto?, al maestro, escuchó a Jesús hablar. Y fíjense lo que dice en el versículo, en el relato del versículo del capítulo 26. Dice: ocupado en esto iba yo a Damasco, y cuando al mediodía, bla, 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 seguimos con el 14, dice: y habiendo caído todos nosotros, o sea, él y con la gente con que iba, en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Hay otro detalle interesante. Jesús le habló en lengua hebrea. ¿Y por qué? ¿Y qué idioma hablaban? En arameo. Normalmente se usaba el arameo. El arameo era la lengua general de la región. Los judíos hablaban aparte el hebreo, y más los judíos estudiosos. Los que estudiaban el hebreo, porque en el hebreo las Sagradas Escrituras estaban escritas en hebreo. Entonces él sabía hebreo. Jesús le habló en hebreo. Jesús hablaba en hebreo y hablaban en arameo. ¿Se acuerdan que Jesús hablaba en arameo normalmente? Y cuando estaba en la cruz y dijo Elí, Elí, lama sabactaní, eso era hebreo. Y dijeron, a ver si llama a Elías, porque Elí, Elí, ¿no? Y era, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En hebreo. Ahora Jesús le habló en hebreo. Este detalle es importante para entender después lo que viene. Así que ese es un pequeño detalle. Bien, vamos, volvemos al 9. Así que todo esto que Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, lo dijo en hebreo Jesús. Y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te dar cosas contra aguijón, se lo dijo en hebreo. Él, temblando y temeroso, dice el versículo 6, ya no parece el que respiraba amenazas de muerte. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Un encuentro con Dios, ¿cómo nos deja, che? Nos deja así. Si hay un encuentro con Dios, nos deja así, porque nos encontramos con la deidad, nos encontramos con el santo, con el magnífico, con el que su gloria brilla más que la luz del sol del mediodía. Así que cuando nos encontramos con Dios, ¿será que me encontré con Dios de veras o fue mi imaginación? ¿Y cómo quedaste? ¿No? ¿Cómo quedaste? Pablo quedó transformado, otra persona, temblando y temeroso, y dijo, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué quieres que yo haga? Se dio cuenta que iba al revés. Se dio cuenta que había que convertirse, que iba creyendo para allá, que era lo correcto, y resulta que era para el otro lado. ¿Qué hago ahora, Señor? Un hombre temblando y temeroso. Nada que ver con el versículo 1, ¿no? El que respiraba amenazas de muerte, el que asolaba la iglesia, el que creía que era muy celoso de las tradiciones. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Un hombre que llevaba la autoridad para hacer lo que él consideraba correcto, ahora ahora dependía de otros. Levántate, y dependía de la fe y la obediencia. Fíjense, fe y obediencia. Tenía que creer y obedecer. Mirá, no te voy a explicar ahora, levántate y andá, entra a la ciudad y ahí se te va a indicar. Vos esperá, tranquilo. Para una persona que está al mando, para una persona que está acostumbrada a tomar la iniciativa, a tomar la delantera, que alguien le diga, espere ahí. Uy, ¿no? Cuesta, ¿eh? ¿Cómo cuesta? Venía la transformación de este tremendo hombre. Y los hombres que iban con Saulo, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y acá hay una contradicción aparente, pero es muy explicable, con los otros dos relatos de Pablo, cuando Pablo cuenta su conversión la siguiente vez, en el capítulo 22 y en el 23. Porque fíjense que en el 22, en el relato del capítulo 22, a ver si lo encuentro, dice,
versículo 9, dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y en el 9 dice que oyeron la voz, pero no vieron, a ver cómo dice, que leímos recién el 7, oyendo a la verdad la voz, mas no vieron a nadie. Entonces dice, al final, uno dice que escuchó la voz y no vio a nadie, y otro dice que vio pero no escuchó. Y en el 26 también parece una contradicción. Claro, esa es la interpretación correcta, es esa, que en realidad vieron un resplandor, escucharon un ruido, una voz, pero no entendieron porque estaba en hebreo. Por eso les di el detalle de que Jesús les habló en hebreo. Los acompañantes no entendieron, se ve que no entendían el hebreo, o de alguna otra manera no entendieron el mensaje que era exclusivamente para Pablo. Sí vieron, podían dar testimonio de que algo pasó, porque Pablo cayó al suelo y en un momento dice, en Hechos dice, y se pararon atónitos, dice el versículo 7. Y otro dice que cayeron en tierra, en el capítulo 26. Entonces es como la contradicción. Entonces, acá a veces es un problema de traducción nada más. Se pararon atónitos es que se detuvieron. Y cuando vieron el relámpago, cayeron a tierra. Y no quisieron ni levantar la cabeza y escucharon esa voz, pero no entendieron lo que decía. Ese es Pero para eso, saben, arman unos líos bárbaros porque hay gente que está atenta para desacreditar las escrituras. Entonces hay contradicción, pero es ridículo, si uno es sensato, es ridículo pensar que Lucas en el mismo libro, ¿entienden? En el mismo libro va a cometer esos errores, él lo está escribiendo. Evidentemente que en el traslado, en la traslación que se va dando en las distintas traducciones, ponen palabras que a veces para nosotros tienen un significado y en el original tienen un significado, el mismo significado pero con otra acepción. Entonces, es evidente, a veces era más plausible cuando había contradicciones, entre comillas, entre distintos evangelios, ¿no? Que teníamos que hacer un poquito más de esfuerzo en tratar de compaginar los relatos. Pero acá, un mismo autor no se va a contradecir. Evidentemente que el problema acá es de las traducciones. Bien, versículo 8, y entonces Saulo se levantó de tierra y abrió los ojos y no podía ver a nadie, así que llevándole de la mano le metieron en Damasco. Claro, la luz fue tan fuerte que lo encegueció, quedó ciego, no podía ver nada. Cuando pasó el evento, la manifestación del Señor, él se puso en pie, quiso seguir y no veía a nadie. Así que ahora no solamente que era un hombre tembloroso, temeroso y un pobre ciego, que en esa época ser ciego era realmente triste. Lo único que le quedaba era pedir limosna a un ciego, ¿no es cierto? Inválido. O sea, podemos verlo a Pablo ahora, a Saulo, discapacitado. Temeroso, temblando. Mamita querida, ese sí que fue un choque con un camión a 100 kilómetros por hora de frente. Ay. Ahora, ¿cómo yo pensaba, cómo Dios lo dejó andar, lo dejó caminar? ¿Cómo uno puede decir cuántos cristianos sufrieron por culpa de este hombre? ¿Y por qué Dios no lo hizo antes? ¿Por qué no lo frenó de entrada? ¿Por qué no se le apareció ahí mientras él tenía las ropas de Esteban y él estaba asintiendo en su muerte como diciendo qué bueno que lo maten a este muchacho? Lo mataron a Esteban. ¿Se acuerdan lo que era Esteban? Era un capo el muchacho este. Era un valor para la iglesia, hacía milagros, nadie le podía hacer frente y murió. Y este estaba ahí dándola. ¿Por qué no se apareció Jesús y impidió que los cristianos sufrieran? Anoten la pregunta para cuando estemos allá. Bueno, no sé si se hubieran convertido los otros. Te digo que se le levantaba ¿Te acordás la parábola de ¿cómo es?
de Lázaro y el rico. El rico dice, mandale uno que se levante los... No, ni que se levante los muertos van a creer. Ni así, porque el que está en la incredulidad está ciego, aunque le presenten, te va a decir que hay, no sé, evidencia, le podés demostrar. Nunca te tocó enfrentarte a alguien que no cree, está decidido a no creer. Ese es el tema, están decididos a no creer y le van a buscar alguna explicación, aunque sea, ¿no? Bien. Entonces Saulo se levantó y lo metieron como un pobre menesteroso a Damasco, lo llevaron a la ciudad, no sé dónde, en algún lugar, que alguien le tuvo misericordia y lo hospedó, porque no vivía en Damasco él. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Imaginemos 3 días este hombre, después de semejante experiencia, con un miedo a qué va a pasar, porque ahora ciego, mi vida está completamente arruinada, pero aparte de eso, el encuentro con esta persona, lo que habrá meditado en esa oscuridad, en esa soledad, en ese lugar que no era su casa, no era su ambiente, de todo lo que pasó hasta ahora. Entonces, si este Cristo que yo vi es el Cristo y es el Jesús, entonces yo estoy condenado a un infierno aparte lo que merezco. Yo creo que habrá entrado en un proceso de arrepentimiento profundo, que habrá sido más fuerte que toda la experiencia que tuvo en el camino. Esos 3 días. Fíjense así como Jesús estuvo 3 días, el número 3, ¿no? 3 días estuvo ahí. A ver qué dice 2 Corintios 5:14, no me acuerdo, pero debe decir algo interesante porque lo anoté. Se habrá acordado de Esteban, sí. Se habrá acordado de Esteban y se habrá agarrado la cabeza, Dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos Él murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, sino a Cristo. Bueno, ese es el versículo que yo quería citar hoy, no me acordaba. 2 Corintios 5, 14, 15. Ese es el versículo, no, por eso quedó anotado acá colgando, pero no tiene que ver con esto. Ahora sabe a quién ha visto, sabe que ese Jesús es crucificado y sabe lo que Él había hecho en su contra. Pero lo que no sabe en este momento Pablo durante estos 3 días es qué es lo que va a pasar con él. Porque la única orden que recibió fue, quédate ahí en Damasco y ya se te va a decir lo que tenés que hacer. Bastante dramática la situación, bastante desesperante. Dice que no comió y no tomó agua, estaba en ayuno, tenía un grado de aflicción tremendo para estar en esa situación. Este es un detalle importante, no comió ni tomó agua, estaba en una absoluta aflicción. Porque estaba completa, si él asoló a la iglesia, ahora él estaba completamente asolado. Estaba destruido. Él venía con un proyecto, venía con un montón de cosas, chocó no sé contra qué y quedó completamente destruido. Todo ese Saulo quedó destruido. Ese fue el proceso de conversión. No fue él, sí, acepto. Si me cura el callito que tengo en el pie, acepto a Jesús, qué lindo Jesús. No, lo de Pablo fue algo impresionante. Impresionante, que estaba en estos 3 días destruido, en una suerte de angustia que no le dejó ni comer ni beber, por la carga emocional de su recuerdo, la comprensión que iba asimilándola, y ese fue el momento en que Dios decidió revelar a Cristo en Saulo, ¿no? Qué maravilla, me encanta, me encanta. Y tenemos que ir terminando por ahora, ¿no? Pero, a ver. Había entonces en Damasco, vamos 2 minutos más.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Fíjense, Dios. Pablo estaba ahí, en proceso, se estaba cocinando, dejémoslo un ratito ahí, se estaba macerando más bien, ¿no? Estaba en remojo. Estaba en remojo, estaba esperando las indicaciones. Yo 3 días, yo me muero. Señor, ya el segundo día, bueno, ya no es suficiente. No, vos quedate y esperá. ¿Cuánto? Vos quedate y esperá. Ni siquiera le dijo, mirá, son 3 días. ¿Vieron cuando uno está en el semáforo, en esos semáforos que tienen el relojito? ¿Cómo te calman los nervios? El otro parece que no, nunca se pone verde, está ahí, mira, ¿cómo te cambia? Porque uno sabe más o menos lo que viene. Acá, si Jesús le hubiera dicho, mira, quédate 3 días, no, anda y espera, puedes esperar. Así que fue y le dio una visión a un hermano, a un discípulo llamado Ananías. Fíjense que no era un profeta, no era un apóstol, no era un discípulo, uno que se había convertido, que estaba ahí, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: acá estoy, Señor. Ah, bueno, ya tenemos una característica de Ananías. ¿Por qué Dios lo buscó a Ananías? Porque era un discípulo, pero bien dispuesto. Señor, Ananías, acá estoy, Señor. Qué linda característica, ¿no? Después lo vemos la semana que viene otra vez. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, así se llamaba la calle donde estaba hospedado el pobre Saulo, y busca a la casa de en casa de Judas a uno llamado Saulo. Sabemos cómo se llama ahora el creyente, el hermano que hospedó a Saulo. ¿Se llamaba cómo? Judas. Porque he aquí, él está orando. Estaba en constante comunicación con Dios Pablo esos 3 días, ayuno, oración, ¿no? Qué tormenta habrá sido su cabeza, su espíritu y su alma. Pero tenemos que dejar acá, seguiremos la próxima. Es maravilloso observar, porque es lo que los invito a hacer en este relato, es observar cómo Dios trabaja en el corazón de un hombre y no hace lo mismo, nunca repite la misma cosa en nadie. Cada uno tiene su propia historia. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia de cómo fue nuestro encuentro con Dios. Y cada uno tenemos nuestra propia historia de cómo fue el desarrollo de la transformación de nuestra vida. Pero siempre el encuentro con Cristo es un golpe que nos hace, por eso nos convertimos. Y vamos hacia el norte y ahora vamos hacia el sur. No es que lo aceptamos un poco más y lo incluimos en nuestra vida. No es que ahora Jesús está incluido en mi vida cotidiana. Yo ahora leo la Biblia todos los días, ahora canto corito, ahora estoy incluido, porque ahora soy religioso, hago todo aquello que venía haciendo y soy también cristiano. No, un encuentro con Cristo te cambia, te transforma, ¿no? Eso. Pero lo lindo es ver este capítulo. En este capítulo es como ver en una vidriera, en una pecera, ver cómo Dios trabajó. Por eso les doy tantos detalles que contó Pablo mismo en otras ocasiones, de lo que Dios hizo en el corazón y en el interior de este hombre de Dios y por qué después Pablo fue lo que fue, ¿no? Bien, nos sigue predicando todavía a nosotros y es la base de nuestra teología y de nuestra doctrina. Así que ese mismo Espíritu Santo, ese mismo Dios que tenía todo en control, así está hoy trabajando, moviendo los hilos detrás del telón. Y viene por nosotros, y a cada uno nos llama: Saulo, Ananías, Lucas, y así a cada uno. Y nos exhorta. Bien, terminamos acá entonces, oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este capítulo 9 que quedó registrado en el libro de los Hechos. Gracias porque tenés tu voluntad ya determinada y hecha y es para bien, Señor. Aún hay cosas que no entendemos, que no nos gustan. Señor, queremos reconocer en nuestra vida tu gloria, tu magnificencia.
No olvidar nunca de dónde nos sacaste, Señor. Poder decirle, repetir a nuestra alma, alma mía, bendice al Señor. No olvides de dónde te sacó. Que nos sacaste del sepulcro, Señor, de la muerte misma. Éramos enemigos tuyos, Señor. Aún creyendo que hacíamos las cosas más o menos bien, cuando nos encontramos contigo nos dimos cuenta que estábamos yendo en dirección equivocada, que íbamos derecho en contra tuya, cansados de patear contra tu voluntad, Señor. Y a veces tenemos esa costumbre que nos quedó de patear en contra de tu voluntad. Queremos, Señor, decir que acá estamos, así como Ananías dijo, heme aquí, acá estamos dispuestos, Señor. Dispuestos a hacer para lo cual nos llamaste a hacer, Señor. Estamos con el corazón, Señor, caliente por este hermoso recuerdo vivo de cada día, vivo en cada momento de ese encuentro contigo, de ese encuentro que nos transformó, de ese encuentro que nos rompió, que nos quebrantó y que nos va transformando a partir de allí un proceso hermoso de transformación. Santo Espíritu, gracias por esta reunión, gracias por estar con nosotros. Protégenos en nuestro regreso. Amén.